adelante con ese eje fundamental, o uno de los ejes fundamentales que les comentaba desde el principio, que va a dirigir la jornada de hoy, que es la conmemoración, ese 30 aniversario del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. Vamos a analizar pues, cómo viene sirviendo de marco jurídico, de referencia jurídica fundamental para los Estados a la hora de aplicar políticas, planes, reformas, un auténtico marco jurídico a escala global que se ha regido durante todo este tiempo por aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, sociales y ambientales. Hasta aquí los primeros 30 años. Pero ¿cómo van a ser los 30 años que están por venir? Que, como todos sabemos, realmente pasan en un abrir y cerrar de ojos. Antes estaba repasando algunos hitos. Esto lo hacemos mucho los periodistas. Siempre estamos mirando qué pasó hace 30 años o qué pasaba un día como hoy. Fíjense, en cuanto a tecnología, en el año 91, es decir, 4 años antes tan solo de que se lanzara este Código de Buenas Prácticas, en el año 91 se lanzaba por primera vez el World Wide Web, lo que hoy conocemos como las 3 W que dan paso a las páginas web con las que conocemos la información. Y 30 años más tarde, en el 2025 en el que estamos, ya disponemos de ordenadores de computación cuántica que podemos adquirir. Ya existen modelos de robots humanoides que combinan la inteligencia artificial para poder hacer tareas domésticas. Con esto quiero decir que 30 años a la velocidad a la que gira el mundo en estos momentos dan para muchos cambios y seguramente haga falta también alguna actualización del Código de Conducta para la Pesca Responsable. Se ha encargado de la tarea de hacer un análisis comparativo de estos 30 años que tenemos detrás y los 30 años que vienen por delante. El director, el coordinador general de la Fundación Fish Nation, Alberto Prieto, que nos va a ofrecer en su comparecencia este análisis comparativo que creo que merece nuestra atención. Gracias. Adelante. Gracias, Verónica. Bueno, qué maravilla ser presentado por una periodista como es Verónica Sanz, ¿no? Antes de nada, antes de empezar, me gustaría, por supuesto, dar las gracias a Eloy y a Giovanna por la oportunidad que nos han dado en Fish Nation de trabajar en algo que es tan bonito como el Código de Conducta para la Pesca Responsable. Ya hemos visto un poco cómo ha funcionado el código en estos 30 años. No me voy a repetir de dónde empezó Cancún el año 95, dónde estábamos cada uno en el año 95, pero básicamente yo solo quiero decir una cosa. El código son 2 artículos, no es nada más que eso, pero ha tenido un peso en los océanos, en la conservación de nuestros mares y el asegurar la calidad y la seguridad alimentaria enorme, ¿no? Y a lo mejor si el código no existiese, no estaríamos ninguno aquí porque la pesca ya no sería rentable. Esperemos que con nuestro análisis, lo vamos a ver, vamos a ver cuáles han sido los progresos, ¿no? Cuáles han sido las buenas prácticas que se han llevado a cabo estos últimos 30 años y vamos a tratar de identificar los retos que tenemos ahora, los vamos a mencionar y a ver si el código nos sigue sirviendo o si merece alguna pequeña actualización para adaptarse a los cambios que tenemos ahora. Como bien han dicho antes, pues, Marta Villaverde, Eloy y Manuel Barange, pues, el código ha servido a un montón de países, ha servido en numerosas estrategias internacionales, en planes de acción, en guías técnicas y sigue sirviendo, ¿no? Y, hombre, por poner en contexto, el 100% de los países del planeta Tierra han adoptado medidas del Código de Conducta. Esto es muy llamativo, ¿no? El 90% de ellos pues, han aplicado el 100% del código. Por repasar un poco el impacto, algunos detalles que a lo mejor no se han mencionado, pero que a mí sí que me gustaría decir porque me parecen muy útiles. El código ha servido pues,
para la creación, por ejemplo, de organizaciones regionales de pesca, que son las que rigen en contextos muy complicados, multilaterales, para la gestión de stocks, de pesquerías y para asegurar el rendimiento máximo sostenible del que acaba de hablar Manuel. Estos organismos son importantísimos para proteger nuestros océanos. También ha tenido extensa relevancia en organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, en ONGs internacionales, en universidades, en representantes de la industria pesquera. Y por poner también un foco en el impacto que ha tenido, pues aquí tenemos hoy representantes de certificaciones sectoriales como son MSC, ASC, Fairtrade, etcétera, etcétera. El código les ha servido en la base, ¿no? Estas certificaciones al final responden a las necesidades del consumidor, que cada vez quieren saber más qué es lo que consumen, ¿no? Que el producto sea sostenible. Pero estas certificadoras han usado el código de conducta como base y han edificado todo su hacer sobre él, ¿no? En nuestro eje, en nuestro análisis, hemos dividido el código en 5 ejes. No sé si la FAO está completamente de acuerdo, pero nos ha parecido la mejor forma de digamos, atacar los aspectos que cubre, ¿no? Pues estaría el de gestión de pesquerías, el de cadena de valor, hace muchísimas referencias, evidentemente, a la dimensión ambiental, también a la investigación y también a la transición energética. Habiendo hecho avances increíbles en cada uno de estos campos, y si tuviésemos tiempo mencionaríamos aquí todos ellos, ¿no? Pero como no tenemos todo el día, sino que tenemos el tiempo bastante limitado, pues yo solo por resaltar uno, pues diría el enfoque ecosistémico de la pesca que se ha aplicado en Europa, en Noruega, en Chile, para las pesquerías, que es otra forma de entender el pescar, ¿no? Vamos a ver ahora cuáles son los retos del sector. Primero los del sector pesquero, después los del sector acuícola. ¿Por qué? Porque lo que voy a tratar, y es la idea de este análisis, que cuando termine la presentación podrán descargarlo, les voy a poner un código QR y si no lo pueden ver en nuestra web. La idea de este análisis es ver si el código nos sigue sirviendo para abordar los retos que tenemos ahora, hoy, no en el año 95. Y en algunas cosas pues ha cambiado el paradigma, ¿no? Veíamos antes que el eje de gobernanza, que es el que tienen aquí más en negro, ¿no? En el apartado del sector pesquero quizás es el más cuantioso, ¿no? Tenemos muchos retos en cuanto a gobernanza e igualdad, en cuanto a sobrepesca, en cuanto a reducción de stocks, lo hablaba Manuel. Y tenemos un reto muy grande con la pesca ilegal, la no declarada, no reglamentada. También tenemos multitud de retos en la dimensión ambiental, ya hace referencia al código, ¿no? Pues a la contaminación, etcétera, etcétera. Muchos retos, por supuesto, en cadena de valor para el sector pesquero, bastante parecido al sector acuícola en este caso. En el eje de innovación e investigación, los retos del sector pesquero van más enfocados a los datos, ¿no? Necesitamos datos para tomar decisiones científicas consensuadas. Y quizás el reto más complejo para el sector pesquero hoy en día es la transición energética. Reto mayúsculo, tenemos unos plazos en España pues, puestos por Europa que son difíciles de conseguir teniendo en cuenta el tipo de pesca que hacemos y los plazos a 2050 estar totalmente descarbonizados, pues a día de hoy suena bastante poco idealista. En cuanto al sector acuícola, si lo ven la parte de gobernanza, pues es un poco más pequeñita. Existen retos de gobernanza en el sector acuícola, por supuesto. Pues al final, ordenación del territorio, necesitamos asegurar el combinar distintos usos y sobre todo en acuicultura offshore, también en tierra. Pero bueno, quizás los mayores retos del sector acuícola van más relacionados con la dimensión ambiental, ¿no? De la que hablábamos antes, ¿no? Pues la contaminación, el cambio climático.
Quizás también la inclusión de nuevos sistemas, ¿no? como los sistemas de recirculación de agua, la acuicultura multitrófica, etcétera, etcétera. En cuanto a cadena de valor, necesitamos, por supuesto, siempre mejorar la logística y las infraestructuras productivas. Va a ser clave para asegurar la seguridad alimentaria global. Sí que en innovación e investigación los retos difieren del sector pesquero, no vamos tanto enfocándonos a los datos, sino que hay unos retos muy específicos que son pues, más bien de genética y más bien de nutrición, pues el tema de los piensos, etcétera, etcétera. Y por último, transición energética. No es un gran, es decir, es un reto, por supuesto, pero no es un desafío como para el sector pesquero extractivo, ¿no? Es bastante más factible de llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, pues ahora sabemos cuáles son los retos y sabemos un poco cómo funciona el código, ya no solo por mi intervención, sino por la de Manuel y por las anteriores. Entonces, lo que hemos tratado de hacer nosotros en nuestro análisis, que es evidentemente bastante más extenso, hemos tratado de ver dónde nos sirve mucho y dónde vemos que hay brechas, ¿no? que nos puede faltar algo, ¿no? El tema de gestión, pues en gobernanza y en igualdad le vemos que pues a lo mejor deberíamos de incluir más específicamente la cogestión, ¿no? Incluir en la cogestión, lo decía antes el alcalde, pues a las mujeres e incluir a la gente joven en sur global, a grupos indígenas y obtener una cogestión real. En gestión, por supuesto, y en pesca ilegal. Creemos que el código hace referencia a la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, pero al hacer el análisis, pues ya echamos en falta algunos instrumentos más concretos para abordar esta problemática, ¿no? En cuanto a cadena de valor, pues sí que echamos en falta pues, que se incluya, por ejemplo, la trazabilidad. La trazabilidad en Europa parece que la estamos avanzando mucho, pero en otros países pues no tanto, incluso algunos sectores aquí pues no están cumpliendo a lo mejor como creemos que deberían. Al final la trazabilidad nos parece lo más importante porque es el consumidor el que tiene que tomar una decisión consciente de lo que compra y así ir cambiando los anteriores eslabones de la cadena. Es ahí donde está el progreso. Por supuesto, existen, es evidente, gaps en la dimensión ambiental del Código de Conducta. ¿Por qué? Año 1995. El Código nace en el 92. Se ha hablado mucho de dónde estábamos en el 92. Yo en el 92 no había nacido. Entonces, en el 92 y en el 95 los retos eran distintos. Se habla mucho en el código de los CFCs y de los HCFCs, que son los gases de efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono. Estoy seguro que a la mayoría les suena. Eso, pues a día de hoy, es un problema que está no solucionado, pero controlado y se está reduciendo año tras año, ¿no? Sin embargo, el código no hace tanta referencia tan explícita a problemas que tenemos a día de hoy, como son el cambio climático, la contaminación, microplásticos, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a investigación, necesitamos, por supuesto, promover el uso de la ciencia y de las nuevas tecnologías para después usar una gestión apoyada en los datos. Aquí hablo claramente de inteligencia artificial, machine learning, lo necesitamos en la investigación y en la gestión para tomar decisiones consensuadas y que sean validadas por científicos. Y, por último, en transición energética, en el código se habla más bien de eficiencia energética y no tanto de transición energética. Esto nos hace referencia exacta a la descarbonización, ¿no? Y es el paradigma que tenemos ahora, ¿no? Ahora hablamos de descarbonización. Y estos son los 5 ejes que nosotros teníamos, pero echábamos en falta una parte, ¿no? Me he quedado bastante tranquilo cuando he escuchado a Manuel hablar de la parte social de la pesca, porque nosotros lo hemos incluido como, nos hemos tomado la libertad de incluirlo como un nuevo eje, ¿no? Hablamos aquí de
el enfoque socioeconómico, ¿no? Si antes hablábamos del enfoque ecosistémico de la pesca, creemos que merece la pena hablar del enfoque socioeconómico de la pesca. Lo que no puede ser es que legislemos, cerremos áreas de pesca, por ejemplo, por poner un ejemplo, y después hagamos el impacto socioeconómico. Lo necesitamos antes y hace falta tenerlo desde el principio, porque si no hay una sostenibilidad socioeconómica, tampoco la hay la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y esto sería, a grandes rasgos, en 15 minutos nuestro análisis, que ya os digo, os lo voy a dejar aquí. Como conclusiones, el código ha sido un instrumento, una herramienta brutal, sin igual para proteger los mares y océanos. Pero es cierto que el paradigma ha cambiado, es una realidad, ¿no? Y para responder a los retos clave que tenemos ahora, yo me quedo con esta frase que tenemos aquí, que es que el futuro del código depende de actualizarlo a los datos, a los retos actuales. Muchas gracias. Les dejo por aquí el código para que lo puedan descargar.